Bien, pues este espacio de charla es para hablar de cómo crear espacios de sanación a través de la escucha profunda. Y esta escucha comprende la capacidad de reconocer cuáles son los recursos y las habilidades que podemos darle a nuestro cuerpo y en especial a nuestro sistema nervioso para ir fomentando la autorregulación. En los últimos años se ha comprendido cada vez más con mayor claridad que el trauma no es un evento único, incluso no son realmente una serie de eventos en sí mismos, sino que comprende un medio ambiente en el que nos vamos ya criando, nos vamos creciendo o incluso ya como adultos, en el que muchos factores de ese medio ambiente a veces no contribuyen a que nosotros nos sintamos regulados, nos sintamos contenidos, no nos sintamos capaces de construir recursos, ¿sí? De tener habilidades para sentirnos mejor. Sabemos que vivimos en una era de grandes retos porque algo que ha cambiado profundamente en las últimas generaciones es el hecho de que cada vez tenemos más y más acceso a información y la información que recibimos en un día a veces es una información que otras generaciones no recibían en toda una vida. Así de fuertes, ¿no? La información que tú hoy en día puedes acceder a través de buscar en las redes, etcétera, a veces ni siquiera una persona de una generación previa a nosotros tenía acceso a ello en una vida entera. Entonces, esto nos dice que nuestras capacidades, las capacidades que tenemos que desarrollar, eh, tienen que ser adecuadas a esta era. Yo soy una persona amante del yoga y como herramienta de sanación, pero creo que el mismo yoga no siempre toma todo el mapa de sanación que podemos utilizar para nuestra salud, porque se ha quedado a veces un poco más en el aspecto físico meramente, sin que podamos conectar con todo lo que comprende la respiración como herramienta de sanación, la reflexión misma, la contemplación, el entendimiento de nuestra fisiología también desde una perspectiva, desde la medicina ayurvédica, que es considerada una de las medicinas más antiguas de la humanidad. Y a mí siempre me encanta empezar por decir algo precioso de la medicina ayurvédica, que te dice que la medicina número uno es ser aprendiz de tu día. Sí, es esta palabra que se llama dinacharya. Y cuando tú dices, ¿qué es ser aprendiz del día? Es reconocer los ritmos de tu día, es reconocerlos, es escucharlos, es entrar en sintonía con ellos y es ponerte a tono con lo que va sucediendo en el día y con la ritmicidad propia de tu organismo a lo largo del día. Y muchas veces nuestra vida nos exige no necesariamente ser capaces de descansar cuando necesitamos descansar y luego no tenemos la energía para estar activos cuando necesitamos estar activos y empezamos a crear esta falta de coherencia en nuestro sistema. Otra cosa que es muy importante, que considero que hoy en día se comprende también, es el concepto de biocampo, que para mí el concepto de biocampo se entreteje con el concepto de fascia. Sí, porque la fascia sería esta red corporal que vimos en la sesión anterior, que se vuelve esta interfase entre el cuerpo físico y el cuerpo sutil. Y en realidad, cuando nosotros rebasamos al aspecto físico de nuestro cuerpo, este biocampo, este campo que interpenetra y rodea, está permanentemente en algo muy, muy importante. Está interactuando con el mundo, con los individuos y de forma colectiva. Entonces, constantemente estamos en un intercambio que a más conscientes somos de dicho intercambio, más nos damos cuenta cómo nos afectan las cosas. Y podemos tener estrategias específicas para no ser tan afectados, para poder saber cuándo nuestro biocampo
debe estar un poco más cerrada su red para no sentir influencias excesivas que nos vulneren cuando nuestras fronteras son pulsantes. Entonces, saber que en esa pulsación de interacción yo también tengo capacidad para autorregular. Y para poder entender la autorregulación misma del organismo, hemos hablado o comprendemos, muchos creo que ya lo conocen, o hemos hablado y lo voy a hablar un poco como superficialmente, porque no me voy a adentrar completamente en ello, pero sabemos que el cerebro está contemplado como tres cerebros en uno, que es el cerebro reptiliano o más instintivo, el cerebro límbico, que es el cerebro que es más emocional, y el cerebro que comprende la corteza prefrontal, que es más el ejecutivo, es el que lleva a las acciones a fundamentar cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar ante las cosas. Pero si bien esos tres cerebros son fundamentales, se ha empezado a hablar ya no solo de tres cerebros, sino de dos importantes cerebros adicionales que también están participando constantemente en cómo estamos interactuando. Y esos otros dos cerebros son el corazón y el cerebro entérico, es decir, el cerebro visceral. Sí, estos tres cerebros en los que se ha encontrado que hay realmente neuronas, o sea, no es que las neuronas solo están en la cabeza, están también en todo el sistema digestivo, entonces ese cerebro entérico, están permanentemente interactuando y comunicándose. Entonces, nosotros podemos tener recursos a nuestro alcance para poder trabajar con el biocampo, como mencionaba, comprender que nuestro cuerpo tiene muchos mapas a partir de los cuales yo puedo influir. Sí, estos mapas pueden ser nuestros oídos, nuestras manos, que tienen toda la presencia de los elementos y a su vez tienen todo el mapeo de reflexología que tenemos en las manos, que tenemos en los pies. O sea, nosotros tenemos muchos lugares, a lo cual se le llama también somatotopías o territorios, con los cuales, a través de los cuales yo me puedo comunicar con el cuerpo. Podría decir por eso que para mí hoy en día es más importante hablar de vitalidad somática en movimiento que solo de yoga, sin despreciar en lo más mínimo lo que es el concepto profundo de yoga, pero comprender que lo que buscamos a través del movimiento es interactuar con nuestro cuerpo para poder comunicarle lo que necesitamos comunicarle para que pueda estar en armonía y en resonancia. ¿Sí? Entonces, entender que somos parte de un contexto mucho mayor que nosotros mismos y que algo que parecería que ha prevalecido en nuestra cultura en los últimos años y muy en especial quizás en las últimas 2 generaciones, es que nos hemos creído que somos individuos y le hemos dado un peso enorme a nuestra individualidad cuando, sin darnos cuenta que en realidad pertenecemos a la vida y que cada una de nuestras acciones tiene profunda trascendencia en el mundo, pero a su vez lo que está sucediendo en el mundo no nos es ajeno en lo más mínimo. Entonces, si yo estoy interactuando con el biocampo, si yo tengo puntos de conexión con el mundo y con mi cuerpo, cuando yo empiezo a comprender que el diálogo a través de mi cuerpo es el camino de sanación. Si bien en el tema trauma, tu narrativa se vuelve muy importante y es con la que te presentas ante las circunstancias para poder contarle a la gente qué viviste, qué has pasado, qué fueron tus experiencias, sabemos que solo a nivel narrativa no tienes el potencial completo de sanación si no entras en diálogo con tu cuerpo. Porque el cuerpo ha sido exactamente el que cambió su forma de vivir la experiencia y se ha quedado con frecuencia en una reacción que no pudo resolver.
Entonces, si el cuerpo no pudo resolver las experiencias que ha tenido traumáticas o no las puede resolver cotidianamente, yo no puedo resolverlo solamente contando mi historia. Tengo que saber hablar con mi cuerpo y desde mi cuerpo. Esto es lo más importante. Y saber que hablar con mi cuerpo y hablar desde mi cuerpo implica comprender que los elementos que somos, los elementos que están en la naturaleza, están en nosotros. Que estos conceptos como son los chakras, los centros energéticos, son precisamente la representación de cómo se manifiesta todo esto en nuestro quehacer. Entonces, yo querría empezar, aunque ya hablé bastante, pero arrancar un poquitito ahora que veo que ya tenemos bastantes de ustedes en la sala, con una pequeña meditación en la que quiero poner en relación a nuestra glándula pineal y a nuestra glándula pituitaria. Sí, para localizar a glándula pineal y pituitaria, es importante pensar que la pineal es la glándula que está en la parte más alta de tu cabeza, ¿sí? En la zona de la coronilla, que si incluso ponen su mano en esa zona, muchas veces es una temperatura diferente. Pueden sentir que es una temperatura diferente la que tiene la cabeza aquí en la coronilla. La otra glándula, que es la pituitaria, la podemos localizar colocando los dedos sobre las orejas e imaginando que hay una línea que atraviesa de la parte superior de la oreja a la otra oreja y que ahí localizamos a la glándula pituitaria. Entonces vamos a pensar que cada una de estas dos glándulas tiene una tarea distinta que comprende vincular la fuerza superior con la fuerza terrestre, con la fuerza que me arraiga y que me conecta a la vida. Cuando pensamos en glándula pineal, la glándula pineal que tiene estos resonadores maravillosos, magnéticos, ¿sí? De orientación, porque tenemos resonadores magnéticos de orientación, tenemos silicio para orientarnos en esta glándula. Estamos utilizando a esta glándula para sentir que hacemos una conexión con una fuerza superior a nosotros. Y cuando descendemos la energía de esa glándula y la conectamos con la pituitaria, vamos a pensar en la pituitaria como la glándula maestra que va a administrar todas las funciones corporales que nos arraigan a la tierra. Entonces vamos a llamarla a la pineal la glándula celeste y a la pituitaria la glándula terrenal. Y te voy a invitar ahora a esa pequeña meditación. Si estás sentada en una silla con una posición erecta, alargada, cómoda, arraiga tus pies. Si tu posición es sentada con piernas cruzadas, también puedes determinar que tu postura tenga esta presencia muy clara, muy cómoda y a la vez activa. Es un activo relajado. Es una presencia que tiene actividad, presencia y a la vez estás relajada o relajado. Y deja que a través de tu cuerpo vaya aconteciendo el proceso de la respiración. Siente al aire pasar a través de tu cuerpo. Ábrete a esa disposición de sentir a la respiración acariciando y habitando cada rincón de tu cuerpo. Y dándole la oportunidad de vivenciar esa experiencia de conectar cada espacio interno. Permite que la textura de tu respiración sea amable. Que la respiración tenga la oportunidad de sentirse plena. Y plena comprende no forzarla a completarse, ni en el proceso inhalatorio, ni en el exhalatorio, sino más tener una predisposición
a esperar que acontezca eso. A sentir como la respiración, como si fuera el oleaje del mar, llega a un punto de culminación. Y en ese momento que va llegando a ese punto de culminación, incluso va disolviéndose, va desapareciendo, se encuentra con un momento de pausa, de vacío, y se va traduciendo en el opuesto, que es exhalatorio. Sí siento inhalación, como ese oleaje que va disolviéndose y que encuentra ese punto de vacío. Y desde ese vacío, que es sumamente importante, se traduce nuevamente hacia el proceso exhalatorio, donde nuevamente vuelve a encontrarse con ese vacío, con ese instante de un no hacer. Como una respiración más, o dale una oportunidad más a tu respiración de expresarse. Y dejando a tu respiración en esa manifestación rítmica, enfócate en este momento en la glándula pineal. Y vamos a visualizar que a partir de la glándula pineal, en ese territorio de nuestra cabeza, estamos recibiendo 2 rayos de luz. Uno es color rosado, el otro es color amarillo. Y permite que tu imaginería vaya volviendo claro y visible o sensible, porque algunas personas tenemos más capacidad para visualizar, otras tenemos más capacidad para sentir esta imagen de 2 rayos que descienden a tu coronilla. Uno es color rosa, otro es color amarillo. Toma unos momentos más para sentir esa presencia de esos 2 colores. Recíbelos. Agradece esa posibilidad, de ese despertar, de esa glándula que nos da información, de esa fuerza superior a nosotros. Y vamos a permitir que esa entrada de esos 2 rayos empiece a enfocarse en el entrecejo. Y en el momento en que encuentras este enfoque de esa luz de bicolor y la traduces para llevarla hacia la zona de tu entrecejo, y sientes que en el entrecejo conectas ese eje horizontal que conecta a tu glándula pituitaria. Entonces tenemos un eje vertical, un eje horizontal, y tenemos una posibilidad de sentir cómo interactúan esa zona del entrecejo, esa zona de la coronilla, y ve permitiendo que el tercer acontecimiento de esta experiencia meditativa sea permitir que en el eje horizontal y vertical aparece ahora el eje transverso en el punto del entrecejo. Sí, por ahí les recomiendo que chequen si sus micrófonos están apagados para que la grabación quede más clara, más impecable para ustedes mismos, que la compartiré. Y sentimos que en ese punto del entrecejo, ese colorido que tuvimos presente
al entrar por la coronilla, en este momento vaya convirtiéndose en multicolor en tu entrecejo. Esa multicoloreidad es esos colores que identificamos con los colores del arco iris. Esa gama completa de los colores del arco iris manifestándose para ti en tu entrecejo. Entonces estamos percibiendo 3 ejes interactuando a un mismo tiempo. La entrada de luz en la coronilla, la manifestación horizontal que conecta pineal y pituitaria. Le damos como la capacidad de expresarse a la pituitaria más como un campo que se expande en el plano horizontal y nos conecta a los demás y a la tierra. Y abrimos la perspectiva de nuestra visibilidad hacia el horizonte, sintiendo que ese eje transverso pasa de atrás hacia adelante en nuestro entrecejo y conecta la fuerza del pasado con todos los aprendizajes que vienen a nosotros, de nuestros ancestros, de generaciones pasadas. Y dejamos que en ese cruce de pineal y pituitaria se traduzcan en nuestra capacidad para proyectar hacia el futuro ese involucramiento humano, espiritual y trascendente que tú estás diseñado para manifestar, diseñada para manifestar. Voy a quedar en silencio para que recrees por unos momentos estas 3 acciones. La fuerza que viene de arriba abajo, la fuerza horizontal que te conecta a los demás, como si nos tomáramos de la mano para hacernos consciente de cómo estamos conectados interdependientemente como seres humanos. Y la capacidad de proyección en la que traemos toda la sabiduría ancestral que hace un proceso alquímico dentro de nosotros hacia el futuro, que se proyecta hacia el horizonte. Olores, sensaciones, la fuerza de tu respiración. Todo ello interactuando en este momento. Consciente de tu anclaje a la tierra, confiada en esa fuerza superior que te guía y vinculada a tu presente histórico y a tu proyección de esa manifestación que tú viniste a hacer en esta vida. Permitiendo que poco a poco tus ojos se abran.
Bien. Voy a compartir una presentación para que podamos reflexionar sobre todos estos conceptos. Creo que sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, sí se ve. Muy bien. Pues como mencionaba hace un momento, somos parte de un contexto mucho mayor que nosotros mismos. No somos individuos solamente. Creo que si hay algo que tenemos que sanar en este momento histórico, es el exceso de individualidad en la que nos hemos adentrado culturalmente. Esta creencia tan preponderante que nos ha hecho pensar que como individuos tenemos que poner toda nuestra energía para nuestros logros y que nuestros logros tienen que ser algo que hemos forjado como un deseo individual propio y que de alguna manera en realidad no estamos, ¿sí?, creados para estar solos. Si hay algo que nos dice nuestra biología, es que somos seres que nos corregulamos con los demás, que forjamos quiénes somos y nuestra capacidad de autocuidado o nuestra falta de capacidad de autocuidado en relación. Entonces, si no tuvimos este autocuidado cuando fuimos criados, ¿sí?, porque somos seres completamente dependientes, pues este es el momento que cada uno de nosotros puede decir, yo implemento estas capacidades para yo darme a mí mismo ese cuidado que hoy se requiere. Pero es un cuidado que nos hace recordarnos que pertenecemos a la vida y que cada una de nuestras acciones tiene profunda trascendencia. ¿Sí? Recordemos que como seres humanos somos portadores de luz y que esa luz es más trascendente en tiempos de oscuridad. Cuando compartes tu corazón con quien encuentras en tu camino, tu generosidad puede significar algo realmente transformador y poderoso para alguien más. Quien al sentirse tocado por tu mirada, por tu sonrisa, por tu gesto, pueda ser transformado por ello. Y sabemos que nosotros mismos también lo experimentamos cuando alguien nos mira y nos mira realmente conteniendo y contemplándonos en su mirada, dándonos contención. Hay algo que cambia profundamente, ¿sí? Una pausa, una respiración sincronizada con el otro puede cambiar el rumbo de una vida. Y no sabemos nunca cuántas vidas hemos sido capaces de cambiar o cuánto hemos cambiado nosotros gracias a la mirada de alguien más cuando alguien nos ha aceptado plenamente, aunque sea por un solo instante, y nos mira con esa mirada que implica te veo, literalmente el te veo plenamente, sin juicio, sin análisis, sin expectativa. Sí, cuando vemos a las tradiciones místicas, sabemos que el despertar es un proceso natural y que es un crecimiento evolutivo, o sea, la vida la vemos evolucionando constantemente y que nos guste o no, la vida cambia, nosotros cambiamos y que ese proceso evolutivo está presente en nosotros como una semilla. Pero si no ponemos atención a la semilla, en realidad esa semilla no tiene toda la fuerza para crecer, para fortalecerse, para manifestarse plenamente. Entonces es súper importante que nosotros nos aboquemos a un proceso sincero de autocuestionamiento, aun cuando en un principio un cuestionamiento puede ser muy doloroso o puede ser hasta desorientador. Pero también es paulatino, no tiene que ser cambios bruscos, sino es esta pregunta constante. A mí me gusta mucho pensar en términos de una pregunta muy hermosa que podemos hacernos a nosotros y que incluso lo sugiero como una práctica meditativa frente a la luz de una vela, ¿no? El decir, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Y poder ver que este quién soy yo
no solo me coloca en un contexto individual, coloca en un contexto dármico, ¿no? De quién soy yo y qué vengo a ver, qué vengo a hacer. No solo qué vengo a ver ni qué vengo a tomar, porque muchas veces es lo que nos pasa. Y otro poderoso concepto es de la cosmovisión yógica, es el concepto que te dice que estamos guiados por una fuerza superior. Sí, puedes llamarla como quieras. Yo la nombro como en la cosmovisión tántrica se menciona, como la fuerza de la Shakti, una fuerza con una connotación femenina. Entonces, sí se considera, ¿no?, que estamos entrando en el amanecer de una nueva era como humanidad. Sí, nos estamos moviendo de un periodo de oscuridad a uno que puede ser luminoso si cada uno de nosotros damos soporte a este nacimiento. Es muy interesante saber que ya en los Puranas, que datan de 500 años antes de la era común, se contempló a Kali Yuga, ¿sí?, la era de la oscuridad. Y se habló desde ese momento de que llegaría el momento en el que todo estaría mezclado, enredado, invertido y adulterado. ¿Sí? Lo bueno y lo malo se confunden. Y vemos que eso es parte de lo que estamos viendo en estos momentos. Decimos, puedo pensar que esto es bueno, puedo pensar que esto es malo. Pasan como muchos actos inmorales, ¿sí? Pasan como, bueno, pero ¿cómo? O sea, este acto inmoral y uno nuevo y otro nuevo y no hay consecuencias de algo que realmente hoy en día parecería que son actos que se manifiestan con absoluto descaro. Entonces, cuando pensamos en términos de espiritualidad, también creo que algo que para mí es fundamental, creo que lo hemos hablado en algunas de las clases de vitalidad somática, es que espiritualidad no es un concepto que solo debe de estar tomado por las religiones institucionales. Y no quiere decir por eso que no puede ser un foro de manifestación cualquier religión, pero cuando hablamos de espiritualidad, no necesariamente tenemos que ponerla en un contexto religioso. En realidad, el mundo espiritual tiene que ver con lo cualitativo y no con lo cuantitativo. Si no puedes hacer una contabilidad de lo espiritual, es más percibir cómo es la calidad de mis relaciones y de mi fuerza de involucramiento. Y las tradiciones místicas nos dicen que cada uno de nosotros tenemos un código vibracional y nuestra tarea no es inventarlo, es recordarlo. Sí se considera mucho que yoga comprende el acto de tener una práctica personal para recordar quiénes somos, ¿sí? Como siempre remito mucho a la geometría sagrada porque vamos a darnos cuenta que esta geometría está presente en la vida y que esa presencia implica un orden que cuando nosotros entramos en sintonía con ese orden, ese orden nos ordena a nosotros, ¿sí? Entonces, vimos que algo muy poderoso encontramos, por ejemplo, en este pasaje bíblico, ¿no?, que dice que lo primero fue el verbo, o sea, el decreto, el sonido, la vibración. Y ese verbo decretó, hágase la luz. Y la realidad es que biológicamente nuestras células son productoras de luz. O sea que no es un concepto meramente mítico o místico o imaginario, sino es algo real de nuestro cuerpo. Entonces podemos darnos cuenta que siempre las culturas ancestrales fueron buscando modos de organizarse y que siempre se utilizó la geometría sagrada. Cuando viajas a lugares sagrados o a lugares históricos, vas a darte cuenta que en los pisos, en los muros, en distintas manifestaciones, están siempre figuras geométricas, siempre están reproducidas de una manera o de otra. Y que en realidad, primero, la geometría mostró mucho la fuerza de los círculos y las espirales, que las podemos encontrar en muchas culturas, y después vemos que esas figuras empiezan a quedar un poquito rezagadas y empieza a tomar mucha más fuerza el sistema cartesiano, ¿sí? El sistema cartesiano se impuso
y se le dio predominancia a la numeración del 0 al 9. Y vemos que del número 0 al 9 hay como algo que termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar. ¿Sí? No son números infinitos, son números finitos. Y florecen mucho a partir de Newton. ¿Sí? Y no quiere decir que ellos estaban mal, ni mucho menos, pero sí se empieza a imponer un modelo en el que el cuadrado, las hileras, las columnas, lo pueden ver en la construcción de nuestras casas. O sea, las casas son paredes cuadradas, ¿sí? Cuartos cuadrados, ¿sí? Los caminos en general, exceptuando en algunas culturas que son más redondos y demás, son calles cuadradas, ¿sí? Y lo que va pasando es que ese modelo cartesiano, que es mecanicista y lineal, va empezando, no va empezando, lo que acabó haciendo es instaurar en nosotros este pensamiento lineal y esta manera de pensar que te encasilla como en una caja. Entonces, influye en cómo vemos la vida. Y parte de lo que necesitamos hacer es romper con ese esquema, porque ese modelo nos tiene atrapado. Hoy se usa mucho el concepto de salir de la Matrix. Y sí, para evolucionar necesitamos salirnos de la caja. Necesitamos dar un salto al lenguaje de la física cuántica, y a menos que cambiemos esta perspectiva, no será difícil ver al cuerpo humano distinto a una máquina. Si vemos que el modelo general de la salud, por ejemplo, es como este modelo de hay que reemplazar, hay que quitar, hay que poner, hay que suprimir, hay que reprimir, ¿sí? Y no hay una visión de un cuerpo que tiene una integración como organismo. Pero el cuerpo es un organismo vivo y entendernos y aprender a cuidarnos requiere que comprendamos nuestra relación con el tiempo y el espacio, pero desde un pensar y desde un sentir holográfico. Y para este pensar y sentir holográfico, quiero que vean la belleza de lo que es el patrón de progresión de nuestro ADN, por ejemplo, aunque no está aquí representado el ADN, que está construido el ADN a base de pentágonos o dodecaedros, y que este plano divino de nuestra existencia tiene un ritmo, y ese ritmo está regido por una secuencia, esta secuencia que se llama la secuencia de Fibonacci, que es una secuencia infinita y cuyos números se van sumando en una progresión que es conocida como la proporción áurea. Ahorita voy a detener un poquitito para que podamos ver, pero vean en cuántas cosas de la vida, de la naturaleza, está presente esta proporción áurea, ¿sí? Y cuántas cosas han sido construidas con esta proporción áurea. Y lo fascinante de la proporción áurea es que en realidad se le atribuye a la escuela pitagórica, aunque también he escuchado en otros documentos que es una ecuación que se descubre más bien en la India, pero que toma fuerza más en la escuela pitagórica. Sí, si a alguien le interesa un poquito más de información, luego recuérdeme y les puedo compartir un video que explica todavía más a esta secuencia de la proporción áurea. Y lo vemos que la escuela pitagórica tenía el símbolo de la estrella de 5 puntas, en la que aparecen distintas razones o proporciones áureas. Entonces, lo que diferencia a la numeración del 0 al 9, que es finita, es que la proporción áurea, como se realiza a base de sumar un número con el anterior, lo que nos lleva es al 1.618 al infinito, ¿sí? Y llevo aquí para que ahorita abramos. Entonces vean cómo se completa una secuencia de Fibonacci. Es 0, luego es el 1, luego nuevamente el 1, y luego empiezan a sumarse sucesivamente los números. Entonces sumo 1 más 1 son 2, y luego cuando se suman me da el 3, y luego me da el 5, luego me da el 8, ¿sí? Si sumo 5 más 3 me da 8, si sumo 5 más 8 me da 13, si sumo 13 más 8 me da 21, y así sube sucesivamente.
Entonces, es una proporción que la encontramos en la belleza de la tierra, en la expresión de las olas, en muchas creaciones artísticas, y que es una secuencia que nos orienta para que cambiemos nuestro lenguaje de mecanicista a un lenguaje holográfico. Entonces, hay algo muy interesante. Las frecuencias cerebrales son las siguientes, y vean que coinciden con esta numeración de la secuencia de Fibonacci. Delta es una frecuencia cerebral de 0 a 3 Hz, teta es de 3 a 8, alfa es de 8 a 13 y beta es de 13 a 34. Cuando el cerebro entra en esa frecuencia, entras en un estado de pleno despertar y de plena conciencia. Sé que no necesariamente estamos siempre ahí, pero la idea es cómo fomento a través de mi vida esta numeración, o sea, esta frecuencia en mí. Voy a detenerme un momento porque quiero que tengan la posibilidad de alguna pregunta o participación. Y nada más les voy a presentar, y ahorita nos regresamos aquí, este esquema para que ustedes busquen su propio número de frecuencia con el cual pueden trabajar. Ahora regreso a ello, ¿sí? Y quiero que tengan la posibilidad de, si alguien tiene alguna pregunta, ¿sí? Alguna duda, por favor, se permitan preguntar. Mira qué bonito. Alejandra Molinar tiene ahí algo muy geométrico. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda de esto? Lo que me llama la atención, Rose, no es Sí. una pregunta realmente, pero también es que, por ejemplo, ¿no? Estas grietas que también vemos mucho en la cultura originaria mexicana, que vemos en Mitla, por ejemplo, Ujú. que vienen así y después acaban también en una espiral, ¿no? Que vemos es una grieta. Y que también la observación de ese movimiento, poner los ojos sobre eso, entender eso y mirar eso en la naturaleza, te hace entrar inmediatamente Claro, en otra dimensión. exactamente. O sea, el ser humano ha tenido mucho la oportunidad a lo largo de la vida de, si empiezas a observar todo esto, y se los dejo como tarea, vayan alrededor de su vida y vayan viendo qué pueden. A veces no es tan fácil en las ciudades, porque las ciudades, como digo, se han convertido en bloques, ¿no? Que no siempre vemos esta creación más armónica, y podemos darnos cuenta que el hecho que ha desaparecido de nuestro espectro visual y sensorial, pues nos coloca como en un modelo más dominante. Sí, el hecho de que no tienes tanto acceso a entrar en reverencia y en frecuencia y en resonancia, porque la reverencia es muy importante. Ahorita voy a tocar ese punto. O sea, las culturas ancestrales sí tenían reverencia por la vida. La mayor parte de estos pensadores que cito, griegos o sea, eran gente iniciada, era gente que, independientemente del conocimiento, sí pasaba por escuelas místicas. Sí, el conocimiento racional que llamamos hoy no solo nacía de algo que era el pensamiento, sino de un proceso iniciatorio. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tiene duda. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Pero sí, mi tarea es que se vayan, o sea, que vayan caminando y digan, ah, mira,
aquí puedo ver representada esa frecuencia, esa secuencia, ¿no? Que como lo vimos en la oreja, en las plantas, sí, en el embrión, en muchas formas está presente. Y cuando yo empiezo a verla más y como tú dices, empiezo a tener como esta retroalimentación de fuera, se abre para mí esta posibilidad de ver la vida menos polarizada. Entonces, aquí esto me parece que va a ser interesante para ustedes porque esto, si quieren tomarle una foto, se los recomiendo, es una numeración que les va a permitir a cada uno de ustedes sacar un número personal para utilizarlo como un número que a lo mejor yo repito en ritualitos cotidianos, a lo mejor desde levantarme y el número de pasitos que doy o el número como de traguitos que tomo para que yo entre en resonancia. Entonces, si ustedes ven, cada letra tiene un valor numérico. Obviamente hay 3 letras que tienen el valor numérico del 1, 3 letras que tienen el valor numérico del 2, y así sube sucesivamente, exceptuando el 9, que solo tiene 2 letras. Pero si ustedes ponen su nombre completo, como es originalmente, si tienen un nombre, 2 nombres, 3 nombres y sus 2 apellidos, ¿sí? Los ponen y sacan su numerología, su número, porque no es numerología en sí mismo, es un número frecuencial. Entonces, se los recomiendo, van a ver que es interesante. Es una manera de entrar como en este otro campo de vibración más holográfica. ¿Ya lo tomaron? ¿Ya lo copiaron? Igual la presentación luego la comparto, pero si alguien quería tomar la foto, pues es buena idea para tenerlo a la mano y que hagan su tarea ahora mismo que terminemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a cultivar la capacidad de percibir al universo holográficamente, que esto es holográfico, sí, aquí pueden ver la glándula, ¿no? Las glándulas, estas que menciono, pineal y pituitaria, ¿no? O sea, lo que van a darse cuenta es que nos orientamos en el tiempo y en el espacio de tal manera que empezamos a no solo creer intelectualmente, sino a percibir nuestra pertenencia. Empezamos a darnos cuenta que el ego es necesario, sin embargo, a más pesa nuestro ego, más apegados estamos al mundo y nuestros radares internos se anquilosan. Uno de esos radares es nuestra propia glándula pineal, ¿sí? Que es la que estamos aquí viendo como imagen. Y se considera que esa glándula se calcifica y que cuando se va calcificando, empiezas a ya no tener como esta resonancia. O sea, si ustedes ven las parvadas de pájaros, no hay un líder, no existe un líder. Igual los peces en el mar cuando van, no me acuerdo cómo se dice, cuando van juntos, los peces tienen otro nombre que no es parvada, pero van guiados por un radar, ¿sí? Un radar que los conecta. Y ese mismo radar lo tenemos nosotros. Lo tenemos también nosotros en nuestro cráneo, en nuestras glándulas. Entonces es muy interesante darnos cuenta que nosotros podemos refrendar, llamémosle, refrendar a nuestra inteligencia holográfica. Si el cambio de conciencia, lo que comprende acceder a este mundo holográfico, requiere de una vida contemplativa, ¿no? O sea, ¿qué prácticas realizas que tengan esta visión contemplativa? Y no es una vida contemplativa que te exija salirte del mundo, sino al contrario, que te invita a verlo, pero desde otra perspectiva. Sí, desde luego hay una fragmentación profunda en nuestras instituciones, pero tienes como 2 maneras de verlo, ¿no? O yo entro en la polarización y empiezo a dar estas posturas polarizantes, o tengo el anhelo de mirar desde una perspectiva más amplia lo que está aconteciendo y colaborar con mi capacidad como conciliadora en cierta manera.
O sea, sí necesitamos volvernos resilientes y saber acceder a los recursos que nos permitan relacionarnos con nosotros mismos, pero desde un saber más profundo, más que solo conocimiento intelectual. Vuelvo a reiterar, el reino espiritual es cualitativo, no cuantitativo. Y lo que decía hace un momento, los pueblos antiguos vivían desde un lugar de reverencia a la naturaleza, a las fuerzas míticas. Su lenguaje comprendía la celebración de rituales auspiciosos y, como mencionaba Pitágoras y muchísimos de estos pensadores, pasaban por escuelas iniciáticas, místicas, ¿sí? Tenían procesos iniciatorios también para la creación de sus teorías que luego fueron prevaleciendo en nuestras culturas. Pero hoy en día no es que tengas que hacer lo mismo, ni se trata de que hagas los rituales idénticos a cómo se hicieron, pero tenemos que actualizar la capacidad reverente, ese lenguaje ritual, en tu día a día. Esto mismo que menciono de cómo desayuno, cómo me levanto, a lo mejor este número que encuentro que es como uno que a mí me pone en una sintonía más resonante, como voy trabajando con él, ¿no? Entonces, sí hay que reconocer a nuestros ancestros, sí, en el sentido de que todo lo que hoy sabemos, lo sabemos porque se fue acumulando el conocimiento, porque se fue actualizando el conocimiento. Y si bien hubo muchos errores que hoy nos tienen también en un modelo de vida muy destructivo, también hubo aciertos. Sí, y hay que conectarse más con esos aciertos y recordar que sanar no es un proceso individual, prácticamente es, me atrevo a decir, casi imposible sanar solo desde la individualidad. Tenemos que sanar en grupo, ¿sí? Necesitamos revincularnos nuevamente, ¿sí? Una mirada que solo es capaz de ir hacia afuera se radicaliza. O sea, cuando tu perspectiva de la vida es yo miro lo que necesito, o pasa mucho, ¿no? Que lo vemos mucho en las noticias, que todos los eventos que acontecen casi siempre se miden en términos de cómo van a afectar a la economía o cómo están afectando a la economía. Si bien es un valor que no podemos negar que sí hay que tomar en consideración, pero pocas veces se pregunta cómo va a afectar a la humanidad, cómo va a afectar al ser humano lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, una mirada que solo va hacia afuera, pues se vuelve violenta, iracunda, vengativa, ¿no? Al reconocernos como la vida misma y no como superiores a ella, se nos abre la puerta para contactar la sabiduría originaria, ¿no? La cual fue capaz de autocrear al cuerpo que somos, que siempre para mí ese es como un concepto hermosísimo, ¿no? Como que yo siento que el día que tomé este curso de embriología fue como una revelación de wow, o sea, todo lo que entra en juego en un saber de un cuerpo que se crea a sí mismo sin necesidad de un manual externo y que lo tiene introyectado. Somos criaturas de la vida, es decir, somos creaciones de la vida, ¿no? Somos criaturas también, ¿no? Entonces, la conciencia en sí misma es un elemento terapéutico, ya que es el instrumento de interacción que tú tienes con el campo cuántico. Si la espiritualidad, vuelvo a decir, no es un quehacer, esa es la tristeza, que como nos hemos metido un poco a veces en creer, no, son los rituales que me dicta una tradición o me dicta la otra, de repente hemos dejado de darnos cuenta que podemos ser seres espirituales y de hecho es una palabra controversial. O sea, muchas veces la gente te dice, no, 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 yo no soy muy espiritual, yo la verdad, a mí las cosas me gustan muy concretas. Y a veces dices, bueno, ¿qué es espiritual? O sea, ¿qué es espiritual? O sea, ¿cuándo dejas tú de ser espiritual? ¿Qué no tiene de espiritual las hojas de un árbol, el canto de un pájaro, el viento que sopla, ¿no? O sea, todo ello es parte de esa pulsación que podemos llamar espiritual.
Entonces, es una oportunidad de tener un encuentro con el vacío como plenitud. Entonces, el ser humano es el que piensa desde el corazón. Sí, esto es muy importante. Cuando pensamos desde el corazón, se crea coherencia cardíaca. ¿Se acuerdan que empecé hablando de que no solo tenemos estos tres cerebros, ¿no? Sino tenemos el cerebro que es el corazón y tenemos el cerebro entérico, que están interactuando y comunicándose muchísimo. Cuando pensamos que ahí hay esta coherencia, no solo es coherencia cardíaca, sino es neuronal. Y esto nos permite utilizar la imaginación para ir poco a poco entrenando el pensamiento holográfico y la imaginería. Entonces, este modelo a mí me parece es muy, muy importante. Somos materia, somos energía, somos información y somos conciencia. Pero el recorrido es para los dos. Tiene dos movimientos, ¿sí? Nosotros transmutamos ascendiendo de la materia a la conciencia, pero transformamos cuando llenamos a la materia de conciencia, pasando por la información, por la energía, ¿sí? Cuando nosotros hacemos ese recorrido, vamos haciendo nuestra tarea, ¿sí? Entonces, sí, vuelvo a decir, sí puedo tener muchas creencias individuales, pero esas creencias individuales, si no están conectadas con compasión y con empatía, no abren tu perspectiva. Sí, necesitamos crear espacio para poder entrar en resonancia. Entonces, para mí, diría que en buena medida la plática comprende cuestionarnos qué significa ser humanos. Sí, qué es para ti ser humano y cómo realizas este reto de serlo en toda su dimensión. Es aprender a respetar la vida en ti mismo, en los demás, en la tierra que habitamos. Es cuestionarte cuánto privas a los tuyos o a los demás de libertad a través del abuso, del desprecio, del rechazo y sobre todo a partir de hacer del otro un otro. Sí, o sea, cuando nosotros llamamos al otro alguien que nos es ajeno y no nos sentimos parte ese otro ser, ahí está donde hemos abierto este parteaguas horrible, ¿no? De la desgarradora dimensión de lo traumático. Y ahí cuando nosotros hacemos el acto de poner al otro en un lugar ajeno a nosotros, es cuando nos subimos esa cadena de sufrimiento humano que nos ha traído hasta este actual encuentro, ¿no? En el que nos encontramos en este momento. Entonces, a mí me gusta, y no voy a leerlo todo, ¿no? Hablamos del sistema nervioso y vean cómo el sistema nervioso conecta todo, ¿sí? Y cómo al sanarnos, lo que tenemos que comprender es cómo hay una intraconexión contigo. Es un concepto del doctor Dan Siegel que me parece muy brillante. Y recordar algo importante, la espiritualidad es reverencia. La desconexión es compulsión. Cada vez que estamos en la compulsión, hemos olvidado la reverencia, ¿sí? Entonces, algo que a mí me parece importante es decir, la espiritualidad no es un acto solo ascendente. Sí, creemos mucho en la espiritualidad como yo le pido a una fuerza superior, a mí exclusivamente, pero la espiritualidad tiene que tener tres dimensiones. Uno sí es esa fuerza vertical, como hicimos ahorita con nuestra meditación, que conecta tierra y cielo, llamémosle, pero también hay una dimensión muy importante de la espiritualidad horizontal, que es empezar a ver a los demás conectados con nosotros mismos. Y como mencionábamos en la meditación, también la espiritualidad es la posibilidad de conectarme en la dimensión de línea hacia adelante y verme a mí mismo como alguien que revisita el pasado, lo refrenda
aprende de las lecciones del pasado y se convierte en un creador para un futuro imaginado más poderoso, más potente, ¿no? Entonces, hay muchos protocolos contemplativos que nos sacan de la repetición y de la convulsión. Sabemos que la meditación es uno de ellos, la práctica de movimiento consciente, ¿no? ¿Por qué hacemos una práctica de movimiento consciente? ¿Y por qué yo hablo mucho de vitalidad somática? Porque la vitalidad es como esta presencia renovada constantemente que tiene esta capacidad de ver todo el tiempo lo que está aconteciendo. Y entonces en esos momentos voy disolviendo mi reactividad y voy accediendo a mi capacidad de responder. Y el primer territorio donde tengo capacidad de responder es en mi cuerpo. O sea, ¿qué hago con lo que estoy sintiendo? O hago mi práctica o mi quehacer corporal como una tarea más, ¿no? Y eso no es fácil reconocerlo sin darnos cuenta. Creo que la práctica de yoga a veces ha caído mucho en eso, ¿no? Como si estuviéramos practicando constantemente algo que es como cuando estamos haciendo una tabla, ¿no? Repetitiva o una coreografía. Entonces, vuelvo a decir, manifestación de la luz, hazte dueño de tu vida, promueve tu presencia aún ante la adversidad, corporiza tu humanidad y espiritualiza tu materia. Esto es algo muy importante. Entonces, solo quiero irme un momentito para acá, porque una de las cosas que contemplé o sea, en la descripción de nuestra plática, es cómo es tan importante reconocer que este recorrido que hacemos, que podríamos llamarle recorrido de los chakras, por ejemplo, también, pero más que nada también es el recorrido de los elementos. O sea, los elementos que están presentes en nosotros nos dan estas cualidades. Y hablaba yo en la sesión pasada, para quienes lo oyeron, y si no alguien la quiere, se las comparto, cómo la tierra nos lleva a cultivar la capacidad de responsabilidad, de inclusividad y de participatividad. O sea, del elemento tierra, yo voy a gestar estas 3 cualidades, de estas 12 cualidades que menciono, como de estos 12 portales. Podríamos llamarlo también los 12 portales del alma. De la cualidad agua, ¿no? Que sabemos que está también en el centro energético, en el segundo centro energético, no el primero que es la tierra, del segundo que es el agua, construimos 3 habilidades. Si el agua es un elemento que te deja sentir la soledad y vivirla desde un lugar bueno, cómodo, integrador, te da la fuerza y el poder de la serenidad y de la calma, ¿no? El agua tiene esa cualidad. Puede ser turbia, puede ser turbulenta, pero ya reconocer que tu agua personal está en esas condiciones, pues te está diciendo que tienes posibilidades de acceder a estas otras 3 fuerzas. Desde la fuerza del fuego, lo que cultivamos, ¿sí? En estos 12 portales, es el desapego. O sea, es verdad que muchas veces el fuego nos apega y nos hace como desear todo y querer todo, ¿no? La pasión del fuego y fortalece nuestro sentido de ego, de personalidad del fuego. Pero en su equilibrio, el fuego es el que te da la posibilidad del desapego, de lo que se puede llamar divina indiferencia, ¿sí? Divina indiferencia no necesariamente quiere decir que a ti no te importa lo que a los demás les pasa, pero esta visión yógica también de yo no juzgo necesariamente tan prematuramente al otro sin ningún entendimiento. Y la impersonalidad comprende cómo no me identifico con los roles que juego. Los juego, pero me doy cuenta que es un disfraz, que es también un atuendo. Y los últimos
3 portales que nos da la fuerza del aire. Es si ascendemos como a todos los centros intuitivos, el corazón es el rojo, ¿no? Si ascendemos a los intuitivos, a estas energías que son más del territorio superior, estamos pudiendo tener la capacidad de conectar con nuestra intuición, con nuestra sabiduría y con nuestra libertad. Entonces, podríamos decir que el camino a recorrer es de la responsabilidad a la libertad, ¿sí? Esas 12 fuerzas son las que queremos entender y lo que nos damos cuenta es que el contenedor de estos 12 portales es el elemento éter. Si cuando cultivamos espacio interno y reconocemos ese campo etérico, los conecta a todos, este espacio es el que hace el entramado del biocampo, hace el entramado de la conexión, hace el entramado de lo que en la sesión pasada hablamos de la red de Indra, si se acuerdan. Entonces, recordemos, la conciencia es potencia vibratoria. Siempre está ahí. Esa potencia vibratoria reside fundamentalmente te la recuerda el pulsar de tu corazón. O sea, cuando te das cuenta que el corazón está, o sea, nos relacionamos por la pulsación. Sí, toda información se da y se recibe en pulsos, no en fuerzas que van directas, recibe y se da en pulso, nos comunicamos desde la materia hacia la conciencia en pulsos. Y la esencia de nuestra vida realmente comprende que seas capaz de tocar esa fuerza vibratoria de la espiritualidad en cada uno de tus actos, ¿sí? Entonces, bueno, recuerdo nada más un momentito cómo vean en la naturaleza toda esta belleza, que se dan cuenta que fue creada a veces a base de pulsaciones, ¿sí? Son movimientos circulares, son colores, son manifestaciones, ¿sí? Son fractales. Y todo esto es el acto mismo de la pulsación. Esa pulsación la tienes presente en tu propio corazón. Entonces, creo que eso es lo que me gustaría que nos quedemos. Regreso nuevamente aquí y me abro a todo tipo de comentarios, participaciones. Hola, Rose. Qué Hola. genial, qué maravilla. Venga, una pregunta que me quedé en el aire. ¿Cuál sería la diferencia entre la transmutación y la transformación? Yo sé que, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo es eso? O sea, para mí tiene que ver con que, o sea, nosotros tenemos que ascender desde la materia hacia la conciencia, pero a veces puede existir esta visión como confusa, ¿no? De cuando yo subo al territorio de la conciencia, ya se me vuelve indiferente la materia. Y creo que la visión tántrica, ¿no? Y aquí con Karin lo comparto porque estudiamos juntas sobre ello, en realidad es otra vez este concepto de espiritualizar a la materia. Sí, o sea, tenemos que regresar a la materia y volver, o sea, cuando develamos como nuestra conciencia, la relación con la materia es sagrada y es devocional. Nuestras tradiciones, tristemente, nos han llevado durante muchas generaciones a despreciar la materia. Yo cito mucho a Alan Watts, que me fascina Alan Watts, y él decía, ¿cómo nos atrevemos a decir que somos materialistas? Y decimos que es un concepto
negativo. Si fuéramos materialistas, amaríamos la materia. Si la palabra materialista, que tiene esta connotación negativa, debería tener la connotación a la inversa. Ser materialistas es amar a la materia, a la madre, a mater, a la tierra. Entonces, ¿cómo logramos que la palabra eres materialista? Es violas y abusas la materia y la desprecias, ¿no? Entonces también tenemos que refrendar ese concepto. Gracias, Rose. Oye, me gustó mucho, me resonó muchísimo, bueno, toda tu plática, pero esta última parte del éter, de cómo es a través del éter que se hace un espacio, porque si no hay espacio, pues ¿cómo trabajamos, no? Hacia adentro, hacia afuera, con los demás. O sea, ese espacio me pareció así como cuando escuchas algo y te resuena y dices, "Ah, claro, claro". Claro, sí, porque es que el éter es justo el que le da connotación y le da como el aglutinante a los otros 4 elementos. Y aquí lo tienes en tus 5 dedos. O sea, tus 5 dedos pueden ser el mudra más poderoso que puedes usar para miles de cosas, para sanarte a ti mismo, para dialogar contigo mismo. Como decía al principio, mis propias manos son un mudra de totalidad que yo puedo utilizar para dialogar con mi biocampo. Sí, como decía, esto que le llamo, que bueno, no es un concepto mío, que se llaman somatotopías. Y soma, sí, cuerpo, y ubicaciones en el soma, que tenemos muchísimas. O sea, tenemos las líneas de Fitzgerald, tenemos los meridianos de acupuntura, tenemos los puntos marma, tenemos la representación en las orejas de puntos para estimular en la lengua, plantas de los pies, en las manos, en el intestino mismo. Se considera que el intestino mismo tiene como todo un mapeo con el cual puedes comunicarte. Y mucho de lo que está adentro de nuestro cuerpo coincide con la frecuencia de Fibonacci. O sea, hay como una gran perfección. Entonces yo puedo usar mis manos y decir, bueno, yo les doy un poco la connotación, la pueden ver a veces en otros lugares diferente, pero la connotación que yo le doy desde la escuela en donde yo estudio, que es la escuela de Sintergética, el meñique es la tierra. Y la tierra es un elemento horizontal y es un elemento contenedor. El dedo anular es el agua y se relaciona con el contenedor que le da la tierra. Y también es un elemento que aunque podamos verlo en caídas, o sea, donde se acumula es en lo horizontal. El agua se acumula en lo horizontal. El tercer elemento, sí que es el dedo medio, es el fuego. Y es el primer elemento ascendente. Sí, el fuego no está en la horizontal, el fuego asciende. Sí, una vez que enciendes al fuego, ¿no? Y el fuego, bueno, es el despertar de la civilización, definitivamente. Por eso hablaba de medita en el fuego. O sea, mirar al fuego es una manera de entrar en resonancia con el origen de nuestra civilización y volverte a conectar con tu Dharma. Sí, porque al conectarte con el fuego, te conectas con el momento en el que el fuego fue develado y fue utilizado ritualmente siempre. Si por algo ha sido utilizado y ha sido visto como wow, o sea, el fuego es lo que nos transformó. El siguiente elemento, sí, fue tierra, agua, fuego, aire. Entonces el aire es el humo que asciende del fuego y abre el siguiente elemento que
es la apertura del corazón. Si el fuego podríamos verlo a nivel de centros energéticos, la tierra como el sustento, el agua en el vientre, el fuego en el ombligo y la llama que al ascender como humo, ¿no? Abre al corazón y ahí abre el espacio hacia la garganta. ¿Sí? Y entonces ahí nos abrimos hacia la manifestación de la garganta y podríamos decir que la culminación de elementos es el espacio que se abre en la frente, ¿no? Como intuición. Y eso nos lo da, si el aire sería mi índice y el éter, el elemento integrador, es tu pulgar. O sea, cuando tú juntas a tu pulgar con los otros 4 dedos, ahí tienes una síntesis. Y bueno, lo hemos visto en las clases de vitalidad somática. Yo puedo hacer distintos mudras, uniendo 2 elementos con el éter, 2 elementos con el éter, 2 elementos con el éter. ¿Sí? Y aquí yo estoy usando pita, vata y kapha, uniendo estos elementos con el éter, porque el éter siempre va a ser el elemento integrador. Entonces, simplemente cuántos recursos tenemos en nosotros mismos para dialogar con nosotros mismos. Sí, la pregunta podría ser, ¿estoy aprendiendo a dialogar conmigo? Y en este aprender a dialogar conmigo, me regulo, otra vez vuelvo a lo mismo, me puedo regular, ¿no? Como en la manera en que hablo con mi cuerpo y desde mi cuerpo. Por ahí, ¿alguien más tiene alguna participación? No tienen que ser preguntas. Yo tengo una pregunta que hasta siento que es un poco tonta, pero la voy a hacer. Nada de tontas. Cuando hablas de materia o cuando te refieres a la materia, ¿te refieres solo a la materia orgánica, a la materia viva? ¿O te refieres también como a un respeto por todo lo que es material? No sé si me explico. Ujú. Yo creo que es un respeto por todo lo material, porque al final todo lo material también ha sido creado. O sea, podríamos decir que la materia es como también niveles de conciencia. O sea, si lo piensas, la piedra tiene un nivel de conciencia, pero también la piedra en una energía más sutil es un cuarzo, ¿no? Entonces, la materia va ascendiendo y va manifestándose como piedra, como mineral, ¿sí? Luego se manifiesta como vegetal y también como vegetal va a haber vegetales que tienen una cualidad más de adorno y otras curativas y alimenticias. Entonces ahí también estás viendo niveles de conciencia, ¿no? Luego puedes ascender al reino animal y luego pues al reino humano, pero todos los contenemos nosotros, ¿no? Contenemos el reino mineral en nuestros huesos mismos. Sí, como No que sé esto si... me queda claro porque es naturaleza, Ujú. ¿no? No me queda tan claro con lo que no es naturaleza, aunque si nos vamos más a profundo, todo viene de la Todo viene de la naturaleza. Ya. Sí, Gracias. gracias a ti. Usen el éter, es decir, el espacio, para compartir su sabiduría. Sí, yo últimamente he tenido, ahorita siento más la necesidad de volver un poco al yoga, pero sí he tenido, no, nunca dejé la práctica de Feldenkrais y de Body Mind, y es una maravilla, o sea, es un cambio fantástico. Y sí, efectivamente, esto que acabas de decir de todo lo material sí tiene mucho, demasiado sentido. Claro. Y Claro, y yo hoy me atrevería mucho a llamar yoga
verdadero, me atrevo a usar ese concepto tan atrevido, a todo lo que realmente te conecta. Sí, claro. Y cuando no te está conectando, es un pseudo yoga. Sí, sí, no, totalmente. O sea, si es un hacer sin conciencia, pues le pueden poner los nombres que quieran y te puedes comprar el atuendo más monón, pero es un pseudo yoga, ¿no? Se ha Y es, vuelto, es mucha calistenia de repente, ¿no? me Y gusta la mucho, palabra. mucho ego, no, es muy raro. Sí, muchísimo. Ego es una exaltación del ego espantosa. Sí, sí, En sí. muchos casos, vuelvo a decir, Sí, yo admiro y respeto a sí, múltiples sí. maestros extraordinarios, pero como en todo en el mundo, hay como apariencias de lo que son y no son, ¿no? Sí, absolutamente. Una pregunta práctica. Sí, ok. Con las letras y los números, ¿sumas todo? ¿Cómo funciona? Ajá. Y luego lo reduces Ajá. Sí. Ah, hasta que te queda un solo dígito. ok. Y Entonces, luego los agregas todos. Exactamente. Ok. Sí, sí puedes darle valor al dígito que te queda doble por un lado, pero al final tu número como un poco de vinculación es el que queda como un dígito, que te puede quedar un 1, o digo un 7, un 6, un 5, ¿no? Sí. Y lo usas como para tú entrar en resonancia, introduciéndolo a ciertos ritualitos que te dejen como acordarte de, pues en cierta manera es como acordarte de estar presente. ¿Qué es eso? Sí. O sea, cuando yo me acuerdo, ay, voy a estar presente a partir de contar 5 pasitos o a partir de dar 5 traguitos o 6 o 7, me invito a estar presente, ¿no? Ujú. pero Muy bien. sí, bien, bien, bien. Entonces, por ejemplo, mi número es 101. ¿Cómo? No, Dos. ajá, 101, 2, ajá, 1, 0, 1, igual a ujú, sumo todo. Ah, ok. Ujú. exacto, te acaba quedando en un 2. Y dijiste nombre y apellidos, ¿verdad? Sí, sí, tiene que ser tu nombre auténtico y verdadero y tus apellidos, el Ok. tuyo personal. Los que te pusieron. Muy bien. No sé si queda alguna otra duda. Pues gracias. Rose, Rose, yo, Sí. no, son muchos conceptos muy, muy interesantes, ¿no? Y no tengo una pregunta muy armada, pero me quedé pensando en esto de ir disolviendo la reactividad. Y estos días trabajo en el hospital y nos solicitaron ayuda en un colegio, se estaban dando situaciones de discriminación, de bullying, y pensaba, bueno, cómo llevar por ahí de estos conceptos de vitalidad somática a chicos de 9, 10 años, ¿no? Que lo que creo que la situación es la falta de empatía, ¿no? La dificultad de convivir con las Claro, diferencias y que se ven los grupos, ¿no? claro. Bueno, lo solicitan mucho desde las escuelas, ¿no? El tema es complejo, ¿no? Porque va Muy más. complejo, pero a la vez puede ser bastante simple. Acuérdate cómo en algunas prácticas lo que utilizamos mucho son como estos movimientos propioceptivos y tú puedes ayudar mucho a los chicos a jugar con elementos como el autotoque. Es Ujú. poderosísimo. O sea, el jueguito de, a ver, espónjate a ti mismo. O sea, Sí, sí. ponerlos a esponjarse a sí mismo. Este ejercicio que hemos hecho a veces de, a ver, vamos a borrar de la cara nuestro gesto. El Ajá. gesto de la tristeza, el gesto del enojo. A ver qué pasaría si uso a mis dedos como un borrador. Entonces Ajá. son jueguitos bastante inocentes, ¿no? Pero la propiocepción te lleva a la interocepción y la interocepción te lleva a tener referencias sensoriales.
Y mucho de lo que pasa con estos chicos, que yo también lo veo como algo muy prevaleciente en las culturas actuales. Los padres tienden a veces mucho a querer volver muy autónomos a los chicos muy pronto. No sé si ustedes comparten conmigo esto. Como esta idea de, mira, tú vete a bañar, tú comes solo. O sea, no es que yo sea partidaria que les des de comer, no se trata de eso. Pero muchas veces al tú no ayudar ya a tu hijo a cierta edad, que podríamos llamar hasta los 7, 8 años, ¿no? A que te ayudo a vestirte, te acompaño, te toco mientras te estás vistiendo, ¿no? Te toco desde un lugar correcto, definitivamente, ¿no? Pero me acerco a ti, te abrazo. O sea, con esta vida de prisas que tenemos, yo creo que pocos padres se acuerdan de despedirse de sus hijos de beso en la noche. De irlos a tocar, de irles a tocar la carita, porque pues ya te fuiste a dormir, adiós, bye, bye. ¿No? Entonces están muy carentes de contacto sensorial. Y esta estrategia de autocontacto, yo la veo súper poderosa y se puede hacer con jueguitos, ¿no? Y también nosotros tenemos que que tocarnos a nosotros. O sea, yo veo que por algo se volvió tan exitosa la canción de Miley Cyrus. ¿Alguien no la conoce? La de las flores. Sí. I can bring me flowers. Es genial. Es que es verdad. O sea, esta parte de como, ¿por qué no me voy a querer yo a mí misma, no? O a mí mismo. Gracias, Rose. Gracias a ti por la pregunta, muy valiosa. Creo que sí podemos hacer cosas. Muy bien, pues si alguien quiere alguna otra preguntita, Janet o alguien más, si no, corto la grabación y también puede alguien seguir preguntando después de la grabación. Entonces, agradezco la presencia de todos y cada uno aquí, todas y cada una. Bienvenidos. Y esta es una de estas conversaciones que estamos sumando a nuestra sanga de vitalidad somática, que consiste en nuestras clases de movimiento de martes y viernes. Y pues bienvenidos a los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, Rose.